Los procesadores AMD Ryzen son una apuesta fiable y segura a la hora de montar un PC. Hoy os traigo la review de los nuevos AMD Ryzen 5 9600X y del AMD Ryzen 7 9700X. Los dos nuevos procesadores de gama de entrada de AMD con arquitectura Zen 5 de 4 nanómetros y un TDP rebajado. ¿Merecerá la pena cambiar tu Ryzen 7000 por estos nuevos Ryzen 9000? En este vídeo te resolveré esta duda y muchas otras. Comenzamos viendo los 4 nuevos procesadores que vamos a tener en esta nueva arquitectura Zen 5 para el socket AM5. El AMD Ryzen 5 9600X es un procesador muy similar al 7600X. Cuenta con 6 núcleos físicos, 12 núcleos lógicos, una velocidad base de 3,9 GHz, que como podemos comprobar es menor que la de Ryzen 5 7600X. Esto se debe a la arquitectura que monta, que es la Zen 5 que hemos comentado hace un momento, y su bajo TDP, que si nos fijamos pasamos de 105 vatios a 65 vatios. AMD cifra esta mejora en un 22% de rendimiento por vatio, pero lo que realmente nos importa es el turbo, que sube 100 MHz más. Su caché es de 32 MB, incluye una gráfica integrada Radeon RDNA 2 a 2,2 GHz y no tenemos ninguna NPU de apoyo para la inteligencia artificial. Esta la han dejado para los procesadores de portátiles y las APU de los Ryzen 8000. ¿El precio? Pues son $20 menos que 7600X en su lanzamiento, por lo tanto se queda en un precio teórico de $279. El AMD Ryzen 7 9700X es otro calco de Ryzen 7 7700X. Mantiene sus 8 núcleos físicos, sus 16 núcleos lógicos, velocidad base de 3,8 GHz y pasa lo mismo que con el 9600X. Tenemos una frecuencia voz de 5,5 GHz y 32 MB de caché. Su TDP también se rebaja hasta los 65 vatios. Mantiene la arquitectura Zen 5 de esta nueva plataforma y rebaja su precio hasta los $359, lo que viene siendo $40 menos de diferencia respecto al 7700X. Los otros dos procesadores que se presentarán durante este mes es el AMD Ryzen 9 9900X y el 9950X. En estos dos vemos más cambios, velocidades que son más altas, una caché de 64 MB, un TDP de 120 vatios para el primero y de 170 vatios para el segundo, y también cuenta con una rebaja de precio. Así que tenemos que esperar a qué precios llegan a las tiendas oficialmente, porque a algunas tiendas les gusta un poquito subir los precios en los días de lanzamiento. Ahora vamos a hablar de la arquitectura. Tanto el AMD Ryzen 7 9700X como el AMD Ryzen 5 9600X comparte la arquitectura Zen 5, que tiene la denominación de Granite Ridge, reservando el nombre Ryzen 8000 únicamente para las APUs lanzadas el año pasado, concretamente a finales, y que ya vimos un vídeo del canal. Te lo dejo la tarjetita de arriba. Para ello reduce el proceso de fabricación de 5 a 4 nanómetros, buscando aún más la eficiencia. Las mejoras del IPC en Zen 5 se sitúan en torno a unos 16% de media en aplicaciones y juegos, siendo una mejora similar vista en los anteriores saltos desde el Zen 1. Destaca el rendimiento en el software de transcodificación de vídeo con Handbrake por encima del 40% en toda la CPU, incluido pues estos dos que son el Ryzen 7 9700X y el 9600X. Con esta mejora es posible que no sea tan importante los ajustes mediante PBO para optimizar la CPU tanto con los Ryzen 7000 como los 5000, ya que de esto debería darnos un mejor rendimiento, un mejor consumo y unas temperaturas más bajas. Como dato a tener en cuenta es que está basada su construcción en 3 chiplets, 2 CFD con los núcleos de CPU y un SIOT para entrada y salida de iGPU. Con Zen 5 añade soporte nativo para DDR5 a 8000 MHz, con la nueva actualización AGESA 1.00a, así como nuevos perfiles dinámicos optimizados que permiten un ajuste más fino en frecuencia y en timing en tiempo real. Las frecuencias de partida son de 5200 MHz y soporta hasta 192 GB con memoria no binaria. Se añade una función denominada Memory Overclocking on the Fly que estará presente en el software Ryzen Master y por supuesto en la BIOS, junto con las opciones Dynamic y Off, que permite realizar un overclocking sencillo de la memoria mediante software, sin necesidad de entrar en la BIOS. Nos sorprende que en esta nueva generación de procesadores no salgan al mismo tiempo de su lanzamiento placas base con el chip 800, aunque nos consta que pronto estarán disponibles. Los chips que se van a lanzar
son los B840 para la gama baja, B850, X870 y X870E. Si crees que te hace falta cambiar tu placa base a M5 por una de estas nuevas para poder instalar una de estas nuevas CPU, la respuesta es que no necesitas cambiarla. Es tan simple como actualizar tu BIOS y disfrutarás de tu nueva CPU. Nosotros hemos probado con una placa base X670E y ha funcionado pues perfectamente. Entonces, ¿qué novedades traen estos nuevos chipsets? Pues mira, te lo explico. El chipset B840 está enfocado para equipos modestos y sobre todo presambrados. Está muy limitado en sus líneas de PCI Express al tener solo generación 3. Su USB son 3.2 y funcionan hasta 10 GB por segundo y permite solo hacer overclocking a las memorias. El chipset B850 nos sorprende que no tenga la opción E, como ha pasado con los B650 y B650. Tenemos líneas adicionales de 4 por generación 4 más 4 para generación 3. En PCI Express generación 5 solamente está disponible en NVMe y en generación 4 en PCI Express. También tenemos USB 3.2 a 20 GB por segundo y este chip sí nos va a permitir hacer tanto overclock a la memoria como a la CPU. Por último tenemos la X870 y X870E. La gran diferencia entre ellas es que la versión tope de gama acepta 12 líneas generación 4 más 8 de generación 3 y la X870 solamente nos permite 4 más 4. En PCI Express funciona ambas en generación 5 tanto en almacenamiento NVMe como en PCI Express. En estas tenemos USB 4 y permite también hacer overclocking tanto a la CPU como a la memoria RAM. Una vez vistas todas las características y novedades de esta arquitectura, os explicamos el banco de pruebas que hemos usado con la CPU AMD Ryzen 5 9600X y el Ryzen 9700X. Como placa base hemos optado por una ASUS X670 Hero, 32 GB de memoria RAM a 6000 MHz, un SSD Samsung de 2 TB, una fantástica gráfica RTX 4080 Super y una fuente de alimentación de 1000 watts. Todo pues con Windows 11 actualizado su última versión y las pruebas en gaming han sido en 1080, 1440p y 4K. Comenzamos con las pruebas de rendimiento. La primera que pasamos es AIDA 64, la cual nos ofrece un rendimiento similar a la generación anterior. Apenas encontramos diferencia tanto en lectura como en escritura entre ambos procesadores. Con Cinebench R23 obtenemos 20.362 puntos para el Ryzen 7 9700X y para el Ryzen 9600X un total de 16.469 puntos, estando ambos por encima de la serie 7000 en multinúcleo. La subida importante la encontramos en mononúcleo, donde sacan fuerza la arquitectura Zen 5, teniendo una puntuación muy superior a los Ryzen 7000. También hemos probado Cinebench 2024. En este caso, el Ryzen 7 9700X obtiene 1300 puntos versus los 1147 puntos del 7700X. Y en 1900X obtiene 900 puntos versus los 892 puntos de Ryzen 5 7600X. En mononúcleo nos pasa lo mismo, ya que se colocan en el top 4 de resultados, con unos fantásticos 135 puntos y 130 puntos, estando entre 10 y 15 puntos de la generación anterior. Así que podemos confirmar que tenemos una mejora de un 13% en estos nuevos procesadores. En las pruebas de rendimiento, como de 3D Mark, concretamente en Firestrike, obtenemos una media de 12 y 8% más de rendimiento. Ya sabéis que no es una prueba que me encante, pero bueno, ahí está como referencia. También hemos probado el renderizado con Blender, siendo el 9700X un 8,4% más rápido que el 7700X y el 9600X 5,5% más rápido que el 7600X. Con pruebas como PSMARK nos arroja unos resultados excelentes, estando en la cabeza de los mejores CPU. Y para finalizar estas pruebas, con W Prime en su prueba de mononúcleo y multinúcleo ofrecen un rendimiento inferior al 7600X y al 7700X. Una vez visto todas las pruebas sintéticas, comenzamos con las pruebas en juego y sé que lo estabais esperando. Como es habitual en nuestro banco de pruebas, hemos usado tres resoluciones: 1880p, 1440p y 4K. Y me va a decir, ¿para qué pruebas 4K si no hace uso de la CPU? Pues mira, razón no te falta. Ya sé que la resolución Full HD es la ideal para comparar la CPU, pero también quiero enseñar a esos usuarios nuevos que llegan al canal a raíz de este vídeo que estos procesadores son ideales para jugar a cualquier resolución y no tienes que gastarte 500 o 600 euros en un procesador. Os voy a comentar los resultados 1080p y 1440p. Los 4K, como va a aparecer en pantalla, pues paras el vídeo y le echas un vistazo. Comenzamos con Shadow of the Tomb Raider. Aquí obtenemos 308 puntos y 294 FPS.
para ambas CPU en resolución 1080. Con la resolución 1440p, pues se acorta la diferencia a tan solo 10 FPS entre ellas. Con un clásico como es Doom Eternal obtenemos 533 FPS, 514 FPS. Evidentemente son tasas altísimas que se mantienen tanto en 1440p como en 4K. Momento de ver resultados con Metro Exodus. Otra de las pruebas clásicas de nuestro banco de pruebas. 227 FPS y 225 FPS en Full HD, que en 1440p empata a 188 FPS. Como podemos apreciar, sigue rindiendo prácticamente lo mismo que los Ryzen 7000. Horizon Zero Dawn recibe otro impresionante rendimiento de 262 FPS y 259 FPS. Tengo que decir aquí que los anteriores CPU funcionan algo mejor. En 1440p obtenemos 224 FPS y 221 FPS. Quiero deciros que las CPU están con un TDP muy reducido y siguen rendiendo prácticamente lo mismo que la generación Ryzen 7000. Turno de Starfield. En este caso tenemos 211 FPS, que son 4 FPS más rápido que 7700X, y 199 FPS versus los 196 FPS que obtiene 7600X. Cuando pasamos a resolución 1440p obtenemos 187 y 186 FPS. Aquí las distancias se acortan y todos rinden prácticamente lo mismo. Da igual que te gastes 250 euros que 600 euros en un procesador. Assassin's Creed obtenemos 220 FPS y 217 FPS, estando otra vez por debajo de los Ryzen 7000. No por mucho, pero ahí está el dato. En 1440p pasa lo mismo. Obtenemos 177 y 176 FPS. Otro juego que hemos probado es Avatar. Como podemos ver en la tabla, tenemos 245 FPS y 236 FPS respectivamente. En 1440p conseguimos 216 y 214 FPS, estando por encima, por muy poquito, una vez más, de los Ryzen 7700X y 7600X. Control es uno de mis juegos favoritos. Tenemos 185 y 184 FPS en Full HD y en 1440p 113 FPS, rendimiento clavadito al resto de procesadores. Spider-Man seguimos con unos resultados que son buenísimos, de 243 FPS para el 9700X y 223 FPS para el 9600X. En 1440p obtenemos 235 y 210 FPS. Con Hogwarts Legacy alcanzamos una media en 1080p de 261 FPS para el 9700X y de 251 FPS para el 9600X. Aquí vemos un rendimiento excepcional. Cuando probamos la resolución 2K llegamos a 209 y 208 FPS en esta CPU. Cyberpunk 2077 no podía faltar en nuestras pruebas. Obtiene ambos CPU 136 FPS. También hemos probado en 1440p y obtenemos otro empate técnico a 103 FPS. Terminando ya las pruebas en gaming, Forspoken nos arroja 223 y 222 FPS. La diferencia entre ambas CPU es obvia, que es de 1 FPS, y en 1440p sí que hay una distancia mayor, con 197 FPS versus los 191 FPS que alcanza el Ryzen 5. Una vez vistos los principales juegos, sí que me parece interesante hacer una comparativa express de Ryzen 7 9700X contra el 7700X y el 7800X 3D. Alguno me vaya a decir, pues no aparece el i7 14700K. Pues no, porque no lo tenemos actualmente en el banco de pruebas. Y por eso he optado por el 7800X 3D, que para mí es la mejor CPU para jugar a día de hoy. Y os lo he contado muchísimas veces en mi guía de mejores procesadores, que te la dejo aquí arriba. Haciendo la media de los resultados, tenemos que Ryzen 7 9700X es un 1% más rápido que el 7700X en 1080p y un 5% más lento que el 7800X 3D, algo que es totalmente esperable. Destaca el rendimiento en Tomb Raider, en Spider-Man y en Hogwarts Legacy a favor de la CPU de caché 3D. En 1440p las medias se compactan aún más. De nuevo, el 9700X es un 1% más rápido que el 7700X, pero con el 7800X 3D manda en la lista con solo un 2% de margen. Salvo Spider-Man, el resto de resultados son sumamente parejos. Finalmente, en 4K la media de resultados nos dice que las tres CPU pues están igualadas. Lo que pierde una en un juego lo gana en otro. Así que tampoco tenemos un ganador muy claro. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Si quieres jugar a gaming a full y tienes presupuesto suficiente para 7800X 3D, que quieres ahorrar un poquito y no te importa perder rendimiento en gaming, aunque sea muy poquito, pues mira, pues te ahorro unos euros y te puedes comprar el 7700X o 9700X.
Tampoco quería olvidarme de hacer una comparativa rápida con el Ryzen 5 9600X contra el 7600X, y este sí que lo tenemos, que es el i5 14600K en Full HD, o tenemos un 2% de media a favor del 9600X respecto al 7600X, superando también a la CPU de Intel en un 1%. Es decir, prácticamente nada. Doom Eternal es un juego que siempre le ha ido muy bien a los AMD por usar la API de Burka. También Tomb Raider y Forspoken destaca la CPU del Team rojo. En la resolución intermedia obtenemos una cifra a favor del 9600X de 1%, más en ambos casos. Las pérdidas en algunos juegos y ganancias en otros hace que la balanza pues se iguale igualmente. Finalmente, en 4K la balanza se queda exactamente igual al tener más peso las potencias de la gráfica que los de la CPU. Dos de los puntos más importantes de una review de un procesador son las temperaturas y el consumo. El consumo de Ryzen 5 9600X es de 85 vatios y 171 vatios a máximo estrés, siendo 53 vatios menos que el 7600X y 190 vatios por debajo del 14600K. Como vemos, el i5 es una auténtica máquina de chupar vatios. Respecto a sus temperaturas, alcanza 37 grados en reposo y 63 grados a máxima potencia. Momento también de hablar del Ryzen 7 9700X, que nos ofrece un consumo de tan solo 80 vatios en reposo, siendo de la CPU menos tragonas de las analizadas. A máxima potencia llega a los 180 vatios. Si lo comparamos con el 7700X, tenemos una mejora de 41 vatios. Las temperaturas del Ryzen 7 9700X en reposo son de 38 grados y 58 grados a máxima carga. Esto es una mejora brutal a los 85 grados de 7700X. Cuando aplicamos overclocking, aquí la cosa cambia y se dispara el consumo a 262 vatios y temperaturas de hasta 105 grados de media. El Ryzen 5 9600X llega también a 101 grados y un consumo de 211 vatios. Con esto llegamos al final de la review de la AMD Ryzen 7 9700X y Ryzen 5 9600X. Hemos podido comprobar que hemos tenido cambios interesantes de esta nueva arquitectura Zen 5. Por ejemplo, un rendimiento ligeramente mejorado, una eficiencia muy mejorada y un pequeño ajuste de precio. Las mejoras del IPC es del 5 a 10% para el AMD Ryzen 7 9700X y del Ryzen 5 9600X la mejora prometida del 15 al 16%. Solo la vamos a ver en mononúcleo, en multinúcleo no llega tanto. Es decir, que estamos a un rendimiento muy parecido al 7600X. Evidentemente, el 14600X en stock sigue estando ligeramente por encima del rendimiento de Ryzen 5 9600X. Pero claro, consumiendo 180 vatios más. Eso sí, tiene pues 8 núcleos y 20 hilos. Recordemos que estos nuevos procesadores llegan con instrucciones AVX 512, pero no tenemos una NPU dedicada para inteligencia artificial como si lo tienen las APU de los Ryzen 8000. También hemos visto mejoras en su aplicación Ryzen Master, como activar el perfil Expo desde Windows y añadir la función Curve Shaper. Entonces, Miguel, si tengo una AMD Ryzen 5 7600X o 7700X, ¿merece la pena el cambio a su homólogo? Desde mi humilde opinión, creo que no. Aunque se haya mejorado la eficiencia y las temperaturas, con un pequeño ajuste en esta CPU de Ryzen 7000, pues podemos conseguir consumos que sean también realmente buenos. Y es que a nivel de rendimiento, pues está muy igualada la cosa. ¿Y esto lo hemos visto? Pues nuestras pruebas en juego y en benchmark, que si has llegado solamente al final del vídeo, te recomiendo que vayas al índice de abajo y le eches un vistazo. En el caso que tengas que montar un ordenador nuevo y me preguntas qué CPU compraría, pues ahí pues sí te digo que optes por los Ryzen 9000. El 9600X y el 9700X son ideales para un nuevo PC. Y es obvio, porque si vas a hacer un esfuerzo para comprarte un nuevo ordenador, pues monta el más moderno. Las mejoras pues son más significativas, ya que tiene un equilibrio mayor en gasto energético y potencia, y además tenemos un precio que es más competitivo. Yo creo que todo el mundo vamos a coincidir que echamos en falta que AMD incluya disipadores de serie tanto en el Ryzen 5 como en el Ryzen 7. Esto ayudaba mucho a esas personas que no querían comprarse un disipador de tercero porque andaba justo de pelas, de dinero. Con los Ryzen 9 sí te compro que no lo incluya, pero al menos con el Ryzen 5 deberías de incluir uno, que va a ayudar a mucha gente. Entonces, os recomiendo estos procesadores para cualquier gráfica y para cualquier resolución del mercado. Están enfocados pues especialmente para 1080 y 1440p, aunque hemos visto que en 4K son perfectamente usables también, que rinden lo mismo que un Intel Core i9 que como un Ryzen 9. Si tú usas 100% gaming,
pues Ryzen 5 9600X debería ser tu elección. Si es mixto porque hace streaming, hace edición de vídeo y otras aplicaciones que demanden mucha CPU, pues Ryzen 7 9700X. Es de lo mejorcito que te puedes comprar ahora mismo. Y estoy seguro que estos procesadores se van a vender como pan caliente. Y más, con todos los problemas que están surgiendo con procesadores Intel. Y ahora te recuerdo los precios. El Ryzen 5 9600X, $279 y $349 teóricos para Ryzen 7 9700X. A mí, si se mantienen estos precios, pues me parecen opciones muy buenas. Con esto termino mi review de Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X. Me gustaría que me dejaras tu opinión abajo en los comentarios. Recomienda el vídeo a tus amigos que están buscando una nueva CPU o que les gusta cacharrear. Suscríbete al canal, hombre, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.